Vamos a hablar un poco más sobre Afganistán y lo que está ocurriendo en ese país a pocos días de que se termine la presencia militar estadounidense y los operativos que se están realizando para sacar a gente de Afganistán. Han salido hasta ahora unas 100,000 personas, de acuerdo con distintos reportes. Y también hay que comentar que pues sigue aumentando la cifra de personas muertas en los atentados del día de ayer en la puerta del aeropuerto de Kabul y también en un hotel cercano. La cifra ya es de 170, pero podría ir creciendo. Le agradezco mucho al doctor Enrique Baltar Rodríguez, profesor del Departamento de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad de Quintana Roo y autor del libro Afganistán y la geopolítica internacional de la intervención soviética a la guerra contra el terrorismo, que me conceda una entrevista para hablar del tema. Nos acompaña por audio y video. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar con nosotros. Hola Pascal, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, ¿cómo ve la evolución de las cosas? Insisto, a pocos días de que se termine la presencia estadounidense y que los talibán ya tienen el control aparentemente de todo el país, doctor. Mira, la situación evidentemente sigue siendo muy compleja. Hay muchísima incertidumbre. Son muchas más las preguntas que tenemos que las respuestas que podemos encontrar con eh, seguridad de que sea lo que pueda ocurrir en el futuro. Yo visualizo sobre todo 5 cuestiones que están en curso, que yo creo que tendremos que estar siguiendo en los próximos días para ver cómo evoluciona. La primera cuestión muy importante es la que tiene que ver con este proceso de evacuación, que debe terminar el 31 de agosto, y ver si finalmente se logra cumplir con este cronograma, y de no ser así, si el talibán va a cumplir con su promesa de que seguirá permitiendo vuelos comerciales para evacuar personal extranjero. Por supuesto, ya el talibán dejó bien claro que en ese caso no se trataría de afganos, es decir, de personal nacional. Y esto, por supuesto, va a generar una situación complicada en este sentido. La segunda cuestión que también tiene que ver con esta fecha del 31 de agosto es el anuncio del talibán de que para ese entonces ya estaría proclamando un gobierno que ha manifestado que sería inclusivo, pero que no tenemos todavía evidencia de cuál podría ser su configuración. En este momento se han estado dando negociaciones con exfuncionarios del anterior gobierno que han tenido contactos con el talibán, el expresidente Hamid Karzai, Abdullah, que era una figura clave en el gobierno anterior. También hay contactos de una delegación del Panjshir, donde hay un foco de resistencia del hijo de Masud, ¿no? Exactamente, de Ahmad Massoud, que se ha opuesto al talibán y que en principio no reconoce esta restauración talibán en Afganistán. Y esto va a ser muy importante porque en dependencia de lo que resulte de estas negociaciones y de la conformación de este gobierno, veremos si esta resistencia en el Panjshir continúa, y no solamente continúa, sino que a lo mejor se convierta en un centro que focalice a otras fuerzas antitalibanes que están presentes en la sociedad afgana, tanto fuerzas viejas como fuerzas nuevas, que todavía no se han estado expresando, pero que no podemos descartar que en el futuro pudieran también formar parte de ese bloque de resistencia en caso de que no se llegase a una negociación, a un acuerdo. Otro elemento importante que tenemos que ver en curso es hasta qué punto el talibán va a poder tener control efectivo sobre el territorio. Y lo estamos viendo con lo sucedido ayer y estos atentados de ISIS-K, un viejo rival del talibán, por la disputa en el escenario afgano desde 2015, en que se conformó un grupo que, si bien es muy pequeño, se calcula que sus efectivos oscilen entre unos 2.000, máximo
2.500 militantes en comparación con un talibán cuyas fuerzas se estiman en alrededor de unos 75 mil efectivos. Si bien es muy pequeño, está dispersado en varias partes del país, sobre todo en la zona noreste, y tiene capacidad para hacer este tipo de acciones como las que vimos ayer en el aeropuerto de Kabul, que pueden ser acciones que contribuyan a desestabilizar mucho el escenario interno de Afganistán. Entonces, ¿hasta qué punto el talibán podrá tener autoridad y control para evitar que esto suceda en el futuro? Sería otra cuestión muy importante que tendríamos que estar analizando. Y por último, hay otro elemento que me gustaría destacar. Si bien hasta este momento se ha puesto mucho énfasis en la evacuación de los colaboradores afganos de las fuerzas internacionales que estuvieron hasta este momento en Afganistán, también debemos considerar lo que puede ser un fenómeno de migración masiva de afganos que pudiera desbordar las fronteras de los países vecinos con Afganistán. Tengamos en cuenta que solo en lo que va de este año hay más de 500.000 de desplazados internos. La cifra de desplazados internos en Afganistán suma más de 3 millones y por tanto toda esta es una población que independientemente de que haya colaborado o no con el antiguo gobierno, que la mayor parte de ella no está dentro de esa categoría, pero que estaría en una situación muy vulnerable, desesperada, por no saber a dónde ir, pudiera optar por migrar hacia países vecinos y esto provocar una crisis migratoria extraordinariamente grande, como la que ya había ocurrido durante la intervención soviética, durante los años 90, y recordemos que algunos de estos países que colindan con Afganistán, Pakistán e Irán todavía tienen una cuenta pendiente de esa historia de los refugiados de la historia anterior. Todavía hay alrededor de unos 2 millones de refugiados afganos que datan de esa época y por tanto esto podría ser un elemento que viniera a agravar todavía más. De modo que hay toda una serie de cuestiones que muchas están incógnitas, ¿no? Cuidando. Muchas incógnitas. Entre ellas, y quizá una de las más importantes es si esta nueva generación de talibán, si los podemos llamar así, pues tienen los mismos instintos, los mismos objetivos que el anterior, doctor. Este es uno de los grandes, de las grandes incógnitas que vamos a estar viendo en lo sucesivo. Yo no me atrevería a decir que el talibán en su conjunto haya cambiado, porque el talibán también tiene cierta diversidad hacia su interior, está compuesta por muchas facciones. No es lo mismo los jóvenes talibanes que han pasado todo el tiempo sobre el terreno peleando en Afganistán, que los que han tenido la posibilidad de otras referencias, que han vivido en Doha o que han tenido contactos con otros países y sus referencias pueden ser distintas. En el caso, por ejemplo, del líder político principal y que se ha convertido en la figura pública del talibán, el Mullah Baradar, puede ser un caso que simbolice esta nueva tendencia de cambio en el talibán, porque ha tenido la oportunidad de ver la experiencia, por ejemplo, de las monarquías del Golfo, por su estancia en Doha, de países que se autodenominan como un Islam ortodoxo, pero que han podido convivir muy cómodamente con las ventajas materiales de la modernidad occidental, que están totalmente aceptados dentro del mundo actual, que tienen unos enormes lazos económicos con Occidente y que son gobiernos autoritarios, son gobiernos que no respetan los derechos humanos y donde los derechos de las mujeres están fuertemente restringidos. Entonces, no podemos descartar la posibilidad de que esto haya ejercido también una influencia en el talibán que pueda haber moderado hasta cierto punto sus concepciones iniciales.
desde mi punto de vista, yo creo que aquí el reto y la cuestión más importante que tendríamos que seguir en lo sucesivo es hasta qué punto esta dirección política, que puede estar un tanto modificada o matizada por estas situaciones, será capaz de conseguir la obediencia en una línea en ese sentido de todas las facciones talibanes que están sobre el terreno y que no tienen exactamente la misma referencia, las mismas experiencias, y que pueden estar más vinculadas con un pensamiento original del talibán. De todas formas, el hecho de que el talibán y grupos como ISIS-K, por ejemplo, se hayan convertido en grandes rivales, nos está dando una referencia de hasta qué punto, como el mismo yihadismo radical está viendo al talibán como un ente más moderado, sí, y por tanto con el que no puede comulgar. Entonces yo creo que esto es un elemento que también tendríamos que estar siguiendo en lo sucesivo, y que las próximas acciones y decisiones que vaya tomando el gobierno talibán nos estarán diciendo con más claridad hasta qué punto esto puede ser un escenario real o resulta más del deseo de la comunidad internacional de que las cosas sean diferentes a como fueron en los años 90. Doctor, pues ya tuvieron su turno los británicos, los soviéticos, los estadounidenses. Es el turno de China de tratar de aprovechar la situación o tener una relación con Afganistán o dominar Afganistán. Ese es un tema del que se está hablando mucho en estos días. Yo llamaría la atención sobre el hecho de que un descalabro tan grande como el que ha tenido Estados Unidos en Afganistán evidentemente no puede pasar inadvertido en la geopolítica internacional, que esto se use y se hable en un sentido y en otro, pero yo creo que todavía en principio los intereses de Estados Unidos, Rusia y China con respecto a Afganistán siguen comulgando con respecto a una cuestión medular, y es hasta qué punto el talibán se va a comprometer o no con promover el terrorismo internacional. Para los tres, este sigue siendo la línea roja y el elemento central. Claro, porque China tiene un problema con su minoría musulmana, ¿no? También. Exactamente, en la provincia de Xinjiang. Sí. Y Rusia, que considera las repúblicas del Asia Central como su zona de influencia, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, donde ha habido un fuerte proceso de islamización después de las independencias en 1991, tampoco quiere ver esta zona con la complicación de una subversión islámica. Entonces yo creo que este es el primer mensaje que el talibán va a tener que mandar con claridad para conseguir que estos países acepten reconocer al talibán y entrar en negociaciones ya mucho más serias con ella. Yo creo que esta es la línea roja que vamos a tener que estar viendo y que va a decidir hasta qué punto podríamos ver una China muy involucrada en Afganistán, una Rusia un tanto más involucrado y un Estados Unidos que puede entrar en algún tipo de colaboración con el talibán, incluso para combatir situaciones como la de ISIS-K dentro del territorio afgano, por ejemplo. Pues doctor, un gran gusto conversar con usted. Le aprecio mucho que haya tomado la llamada. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, muy amable. El doctor Enrique Baltar Rodríguez, profesor del Departamento de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad de Quintana Roo y autor del libro Afganistán y la geopolítica internacional de la intervención soviética a la guerra contra el terrorismo.